Bueno, buenas noches. Me agarró justo rascándome la nariz. Bueno, buenas noches para todos, ¿cómo están? La Bienvenidos. alergia. Son las 21 horas 15 minutos. ¿Cómo le va, Karen? ¿Cómo estás, Pepe Presa? Noveno programa del año. Noveno programa del año y Muy ya... especial el de hoy. Sí, ya... Voy a bajar la piecita porque voy a explotar, si no, y voy a reventar la cámara con un botón en la cabeza. Bueno, ya estamos en la recta final del año, año. ¿no? Ha pasado de todo en este 2025 y bueno, justamente vos lo decías, un programa muy especial y de un tema, un informe más que necesario en este año 2025. Haciendo fecha. Exactamente, haciendo fecha, sí. ¿Qué fecha estamos cumpliendo? Hoy estamos a 30, lo sé. No, ya sé, pero digo el informe. El informe, mejor que el informe lo averigüemos todos juntos, si te parece. Y vamos al comienzo del programa, Vamos. Se lo mostramos así, esto es lo que va a pasar de aquí en adelante. Adelante, señor. El año 2025 está asignado por los acontecimientos que llevaron a la independencia de este país, un proceso que a 200 años de su inicio debemos valorarlo, pero también corresponde a los 40 años de democracia ininterrumpida. Tal como su etimología lo indica, la democracia es el gobierno del pueblo, en el que el soberano es el ciudadano. La prensa, a través también de la libertad de expresión, constituye un pilar fundamental en su defensa. Hoy, en Palabras Más, Palabras Menos, le rendimos homenaje a una de las democracias más sólidas del mundo, pero que siempre debemos cuidar, la de la República Oriental del Uruguay. Igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después. Bueno, regresamos, mira, estuvo tremendo el arranque de este programa. Hoy vio que me remangué porque va a estar de acuerdo con la democracia. Aguerrido. Ahí arriba, ahí está. Me parece bueno, bien. vamos a escuchar a este profesor que es un crack. Sí. Yo creo que en este momento si fuéramos al liceo y tuviéramos este profesor de historia serías muy entretenido, ¿no? Sí, lo es. Entretenidísimo, te Lo cuenta la es. historia de una manera que vos te va llevando al tema. Bueno, el profesor Álvaro Barate nos explicó cómo fue el contexto para lograr, que es una alegría también, podía haber sido, ¿no? Lograr la apertura democrática. A ver qué nos decía el profe Barate. Bien, el proceso dictatorial tuvo, según Luis Eduardo González, 3 periodos: la dictadura comisarial, el ensayo fundacional y la dictadura transicional, que fue del 80 al 85. Igualmente se puede mencionar un hecho muy importante en el periodo 76-80, el ensayo fundacional, cuando la política exterior de Estados Unidos, de Carter, con la diplomacia moral, utiliza a Uruguay como chivo expiatorio para mandar un mensaje a toda América Latina de: bueno, ya tenemos la situación controlada, vamos a ir hacia un respeto a los derechos humanos. Y de hecho, la Oficina de Asuntos Exteriores de Estados Unidos llegó a hablar de Uruguay con estas palabras. Dijo que era la cámara de tortura de América Latina. Eso implicó que la dictadura uruguaya dejara de contar con el apoyo de armas de Estados Unidos, hizo un embargo de armas a Estados Unidos. Y eso no solamente proyectó una imagen de Uruguay en el exterior muy negativa, que hizo que la dictadura empezara a, por lo menos, a cuidar las formas. Uruguay está pasando en el periodo 77 a 80 un muy buen periodo económico, producto de la cantidad de préstamos que obtiene Uruguay, que son utilizados para obras de infraestructura. La represa de Palmar, la represa Salto Grande, todas las rutas nuevas, la ruta 8 nueva, por ejemplo, en ese periodo genera justamente que haya una bonanza económica porque los trabajadores tienen trabajo y bien remunerado. Eso tenía una intención de, bueno, como en el 80 iban a plebiscitar una nueva constitución, ellos querían justamente contar con el apoyo del pueblo que iba a tener trabajo bien remunerado. El plebiscito del 80 termina siendo el primer mojón de la salida de la dictadura. Con esa bonanza económica, o sea, ese bienestar social, por así decirlo, en cuanto a lo económico, los militares no se animaron a dar a hacer fraude electoral ni nada, porque
se rodearon además de personas que decían que lo estaban haciendo muy bien, que el pueblo los apoyaba. Por lo tanto, nunca se imaginaron que podía llegar a pasar esto de que el 47% el 57% de la población le dijera que no a la propuesta de reforma constitucional propuesta por los militares. Bueno, y Álvaro nos contaba el primer hecho que llevó a la democracia, pero hubo más que también derivó en la apertura democrática. Así que si les parece vamos a escuchar lo que fue el segundo mojón que llevó a la democracia. Claro que decirle que no a esta propuesta no implicaba una salida a la democracia. Esto implicaba sí no tenemos el apoyo del pueblo. Lo que sí pasa que termina siendo el segundo hito muy importante es el quiebre de la tablita. Jorge Notaro, el economista Jorge Notaro, tiene un capítulo de una obra muy interesante que se llama El quiebre de la tablita, la batalla que ganó la economía. Algo así como que, fue la economía la que termina expulsando a los militares. Fue tan catastrófica en efectos sociales esta crisis que llevó la deuda externa a niveles que nunca creció tanto en la historia de todo el siglo XX de Uruguay. La deuda externa como con la tablita, se triplicó el precio del dólar, el desempleo llegó a 14 y pico %, creció la pobreza de una forma impresionante, que hace que los militares, con la crisis de la tablita en el 82, a fines del 82, comiencen a pensar tenemos que irnos de acá. Eso fue en noviembre del 82. En el 83 ya la población, con ese malestar generado por la tablita y con una percepción de que los militares ya se querían ir, comienzan a presionar justamente para salir. El año 83 fue el año de las movilizaciones sociales reclamando la democracia, plena vigencia de las leyes democráticas y elecciones libres. Es así que el 1 de mayo, después de 10 años sin celebrarse actos del 1 de mayo, el PIT, el Plenario Intersindical de Trabajadores, se crea para celebrar el Día de los Trabajadores porque la CNT seguía proscrita. Tenemos un PIT-CNT justamente por eso, por ese Plenario Intersindical de Trabajadores se crea en dictadura y CNT para reconocer el movimiento sindical previo a la dictadura. Bueno, El Profe sí que es un libro abierto, la verdad que es espectacular. También el profe Barate se refirió al impulso de los movimientos sociales y al hito del Río de Libertad. Esta palabra va a dar mucho que hablar en este programa, ¿no? Sí. La palabra Río de Libertad, estén atentos a esta palabra, que van a aparecer muchas cosas con esto. Después justamente otros movimientos sociales comienzan a presionar por elecciones libres, por amnistía, libertad de los presos políticos, y en noviembre el obeliscazo, ¿no? La reunión para reclamar justamente elecciones, vuelta a la democracia, que fue un acto multitudinario, el Río de Libertad, que le llaman algunos de esas fotos que se ve frente al obelisco, que es un mundo de gente de todos los partidos reclamando la libertad y la plena vigencia de la Constitución. Las elecciones se presentan en el 84 con proscripciones. Wilson Ferreira estaba imposibilitado, el Frente Amplio como tal también, y Sanguinetti triunfa, pero con, en cierta forma, un apoyo de Wilson, por ejemplo, que dice que le iba a dar gobernabilidad. Es así, por ejemplo, que hay un ministro, Enrique Iglesias, de Relaciones Exteriores, por ejemplo, apoyando a este gabinete de Sanguinetti. Y Sanguinetti se encuentra con un mundo de problemas por solucionar. Hay que ver cómo le buscamos solución a todos esos empleados públicos que fueron destituidos durante la dictadura, no solamente docentes, había en todas las empresas públicas, oficinas públicas, personas que por sus ideas habían sido destituidas. Las denuncias de abusos a los derechos humanos, las denuncias de desapariciones, cómo se enfrentaba a todo eso.
inclusive con la amnistía. ¿Qué pasaba con esa cantidad enorme de presos que había en el penal de Libertad? Tenemos que cuando el 8 de marzo se le da amnistía a los presos políticos que estaban en el penal de Libertad, quedó casi que vacío ese penal. Entonces, bueno, Sanguinetti comienza un periodo de reconstrucción del tejido, ¿cómo decirlo?, republicano, ¿no? La separación de poderes, la restitución de los derechos que habían sido damnificados por la dictadura. Y bueno, eso justamente llevó todo un periodo, todo el año 85, parte del 86, por ejemplo, a recuperar también la plena vigencia del poder judicial como un poder independiente. A eso se le suma que, bueno, los militares también estaban presionando para que su salida sea tal cual como lo habían negociado con Sanguinetti. Vos fíjate que en el discurso del 1 de marzo, Sanguinetti dice que su más grande aspiración es que el 1 de marzo de 1990 le esté entregando el poder a otro presidente electo democráticamente. Si tu mensaje y tu aspiración más ambiciosa es esa, quiere decir que en verdad no había ninguna democracia muy agarrada. Estaba justamente diciéndole a todo el electorado y a todo el espectro político, esto va a tener que ser una construcción de todos porque los militares están ahí cerquita, agazapados, esperando que si ellos no son tratados como se había convenido previamente, la vuelta a la dictadura es una posibilidad. Bueno, y Álvaro Barate recién lo mencionaba, por eso es importante también escuchar y recordar lo que fue este primer discurso del primer presidente electo en democracia. Así que vamos a escuchar el discurso de la Asunción de Julio María Sanguinetti. El más alto, elevado y solemne compromiso que un ciudadano puede asumir en la República. Nada hay más honroso que asumir ese compromiso, porque ningún destino hay más elevado y alto para un republicano que el velar y cuidar esa Constitución. Esta república que nació para la democracia ha vivido 11 años de gobierno de facto, y eso no ocurrirá más, no solo porque el presidente respetará la Constitución, sino porque todos los uruguayos la vamos a defender y haremos de ello un haz de voluntad y energía que hará de esto una gran causa nacional, la gran causa que nos convoca desde el día en que nació. Para nosotros entonces, la democracia no es un sistema político, es nuestro país mismo, es nuestra razón de ser, es nuestra filosofía de vida, es nuestra razón de existir, es el sentido de nuestra lucha y a ella volcaremos todo nuestro esfuerzo. Bueno, a ver, son las 9 de la 21 28 minutos, se nos fue volando. Rapidísimo. Cargado de información, de cosas que están buenísimas, que habló el profe, todos estos recuerdos que armaron ustedes, pero se vienen cosas interesantísimas de periodistas que vivían en esa época. Claro, la idea de este programa era, bueno, por supuesto, la democracia es un tema amplísimo y necesitábamos ese contexto histórico, bueno, de cómo se llegó, de cómo fue esa salida de la dictadura hasta llegar a la democracia nuevamente. Pero también, por supuesto que un pilar fundamental de la democracia tiene que ver con los medios de comunicación, tiene que ver con una prensa libre y por supuesto que con la libertad de expresión. Así que a partir del próximo bloque y en el otro también, en los últimos 2 bloques, vamos a escuchar periodistas hablando específicamente. ¿De todos los medios? Sí, de 3 medios. De 3 medios. Sí, en realidad de varios medios, porque hay algunos que trabajan en muchos medios, pero la idea es esa, es reflexionar a partir de ahí de la libertad de expresión, del peso también, y de que la prensa también es un pilar fundamental, también en lo que tiene que ver con el acceso a la información de la ciudadanía, que por supuesto que hay un cambio que lo van a contar ellos, pero hubo un cambio notorio, ni que hablar. Y ojalá, Pepe, ojalá este programa, del otro lado, ustedes estén debatiendo o estén recordando ese momento, que también nos sirva a todos para valorar a la democracia.
eso nunca hay que darla por segura. Nosotros tenemos, por supuesto, que a nivel... Estamos acostumbrados ya. Estamos muy acostumbrados. A nivel internacional somos una de las democracias más fuertes del mundo. Y eso nos tiene que enorgullecer, pero eso también tiene que ser un compromiso a todos para defenderla realmente. ¿Qué estaba haciendo la gente, no? En ese día del discurso de Sanguinetti. Sí, por ejemplo, ¿vos te acordás? 85. ¿Vos te acordás? Eras muy chiquito. Tenía 12 años, ni me acuerdo. Eras muy joven. Estaría molestando a alguien, muy probablemente, en algún lado estaría molestando a alguien. Bueno. Eso délo por hecho. Vamos a saludar a los amigos de Vive Más, que es la ferretería que está en la avenida Luis Alberto Herrera, 777, abierto sábados y domingos, 444-6892. Vidrie Más, La Barraca, 443-9653 por presupuestos y pedidos. Comunicate al WhatsApp 092-824-417. Sí, vos. La Cueva Social Club del amigo Bruno Álvarez. La Cueva Social Club te espera en Ituzaingó, casi Miguel Barreiro. Seguilos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como La Cueva Social Club. Médica Uruguaya. Sí. Médica Uruguaya Minas es un compromiso continuo con la salud de los socios. Trabaja para brindarte una experiencia médica única en la que los socios te ofrece una gama de servicios pensados en tu bienestar, órdenes para medicina general y especialistas gratis, tickets de estudio a costos muy accesibles, carnet de salud gratis a socios y un amplio servicio en forma particular a los no socios. Vos también podés ser parte de la familia de Médica Uruguaya. A todo color Minas, Pepe. Se encuentra en la esquina de Sarandí 33 con herramientas, accesorios, sanitaria, hogar, obra y también para la industria automotriz. Y cuentas con las marcas Farben y Ciacolos. Los podés encontrar en las redes sociales o contactate al 442-0040 a todo color. Bueno, y con alfajores de las Sierras de Minas, lo que nos encontrás en la esquina de Plaza Libertad en 25 de mayo y 33, o en su casa central de Carabajal y Colón, 442-3056, el alfajor más rico de todo. Vamos a comer después al final, vamos a ver lluvia de alfajores. Me encanta. Vamos a hacer una piñata de alfajores, nos vamos a la pausa. Bueno. Aguántense, si tenés que ir al baño anda rápido, si tenés que ir a dar vuelta a la tortilla o el omelette, hacelo ahora y volver rápido que ya volvemos nosotros. Sabemos lo importante que es la alimentación de la familia y disfrutar de la mejor carne. Por eso te esperamos como siempre con nuestra gran variedad de cortes y productos de elaboración artesanal. Para una mayor comodidad, contamos con reparto a domicilio. Anote nuestro número, 444-333-88. Estamos en Echauri 726, casi Florencio Sánchez. Carnicería Insaurralde. Sabemos lo importante. Diano Propiedades es una empresa con 32 años de trayectoria ininterrumpida en el sector inmobiliario. Contamos con un equipo experimentado en constante capacitación, tasadores especializados, operador inmobiliario y rematador público, además de nuestro equipo de asesores legales. Somos parte de una amplia red de colaboradores en todo el país, como miembros oficiales de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay. Valoramos y gestionamos su propiedad con eficiencia. Invertimos y promocionamos su inmueble de forma diligente y efectiva. Brindamos un seguimiento personal a su propiedad. Trabajamos en horario extendido de lunes a lunes. Y en nuestras oficinas de lunes a viernes de 8 a 19 y los sábados de 8 a 13. No dude en hacer llegar su consulta por la vía que prefiera. info@dianopropiedades.com, www.dianopropiedades.com y por los teléfonos 443-3903, 099 93 90 35. Diano Propiedades. Peluquería y barbería Fish Styling de Bruno Álvarez los espera de lunes a sábados en sus locales de Sarandí 570, 33 686 e Ituzaingó, casi Miguel Barreiro. Por reservas al 098-407-562. Médica Uruguaya es un compromiso continuo con la salud de nuestros socios.
Trabajamos para brindarles una experiencia médica única, en la que ofrecemos una gama de servicios pensados en su bienestar. Contamos con órdenes para medicina general y especialistas gratis, ticket de estudios a costos muy accesibles, carnet de salud gratis a socios y un amplio servicio de forma particular a no socios. Vos también podés ser parte de la familia médica uruguaya Minas. Rodó 647, esquina Valle y Ordóñez. Tu salud se merece lo mejor. La Cueva Social Club, Hostel 095 75 89 13. Servicios snack, bar, pool de lunes a sábados. Masajes @spa_y_relax_. Makeup @denis_rip21. Tatú @la_cueva_inc3. Ituzaingó Casi Miguel Barreiro. Síguenos en Instagram @la_cueva_minas. Vidrimás, carpintería en aluminio, y Vidrimás, la ferretería los espera en su local de Luis Alberto de Herrera 777, a pasitos de los Tres Puentes. Puertas, ventanas, mamparas para baño y más. Herramientas manuales, eléctricas y a batería. Tornillería sanitaria, electricidad, artículos para la construcción, pinturería y más. Vidrimás, agende nuestro número 444-468-92. Muebles importados y de fabricación nacional, madera maciza, colchones, somiers, sillas y butacas, juegos de comedor, todo para el dormitorio y la sala. Lo pagas con la tarjeta que quieras. Búscanos en Facebook e Instagram. 25 esquina Washington Beltrán. Envío sin costo. Ve más Home. WhatsApp 096 026 767. Ve más Home. Un nuevo look para Minas. Ve más Home. Bueno, 21 horas 37 minutos, regresamos de la tanda, estamos Sí. en el segundo bloque. Y ahora vamos a ir a escuchar a los periodistas, que fue lo que dejamos ahí en la intriga a la gente un poquito. Bueno, sí, la prensa es parte fundamental en lo que es la construcción de la democracia, la prensa libre, por supuesto, es parte fundamental. Y vamos a comenzar por Raúl Bernengo, a quien le consultamos cómo fue el regreso a la democracia. Raúl Bernengo, director de Primera Página. Lo escuchamos. Bueno, para mí fue muy especial, pues yo estaba fuera del país en aquel momento. Mi familia estuvo exiliada en Suecia entre el año 79 y el año 85, en 1979 y 1985. Entonces, nosotros ese periodo terrible y maravilloso al mismo tiempo, que fue el comienzo del fin de la dictadura y el regreso a la democracia, lo vivimos estando fuera del país. Tanto mis padres como yo y una de mis hermanas volvimos al país, al Uruguay, cuando ya había habido elecciones en el año 84, unas elecciones muy especiales, porque fueron elecciones tuteladas por la dictadura, con reglas que fueron negociadas con la dictadura. Es bueno recordar que los dos principales candidatos políticos en aquel momento, que eran Wilson Ferreira Aldunate del Partido Nacional y Líber Sereñi en el Frente Amplio, o estaban proscriptos como Sereñi o estaban presos. Wilson Ferreira Aldunate estaba preso y en las elecciones estuvo preso. Por eso el candidato que tuvo el Partido Nacional fue Alberto Sumarán, el candidato a presidente de las elecciones del 84. Nosotros no vivimos tampoco lo que fue el resurgir de las organizaciones sociales. Yo recuerdo de leer, viviendo fuera del país, leer sobre lo que fue la creación de la ASEP en aquel momento, la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública, y del PIT, el Plenario Intersindical de Trabajadores, que además nacieron como organizaciones allá por los años, desde el 82, 83, fue la Semana del Estudiante del 83, que fue un hito impresionante de lucha contra la dictadura.
Se crea el PIT porque la CNT, que era la Central de Trabajadores, estaba prohibida y sus dirigentes estaban presos o exiliados. Y se crea la ACEP porque la FEU, que era la Federación de Estudiantes Universitarios, y la Federación de Estudiantes Secundarios, la FES, estaban prohibidas y sus dirigentes estaban o muertos, o presos, o exiliados. Por eso también explica que en los años posteriores se unificaran las corrientes históricas y se crea la ACEP-FEU y el PIT-CNT. El PIT-CNT antes de la dictadura se llamaba CNT y en la dictadura fue el PIT y se reunificó, digamos, el movimiento sindical juntando los nombres para formar el PIT-CNT. Fue un momento que, si te digo la verdad, cuando la dictadura recién empezó parecía una utopía, porque cuando la dictadura recién empezó allá por el año 73, en medio además de una ola represiva muy fuerte que se venía dando ya desde antes, te diría desde mediados de los años 60, ya había comenzado, cuando comienza la dictadura y en su situación de apogeo, porque nosotros nos fuimos cuando estaba prácticamente su apogeo en el 79, era difícil ver la salida, era muy difícil ver el retorno a la democracia en el año 73, 74, 75, 76, porque el dominio que tenía la dictadura sobre la sociedad, sobre la política, sobre las personas, ¿no? Porque el dominio que tenía era sobre las personas, sobre las libertades, sobre la libertad de expresión, que una de las fundamentales, era absoluto, no se podía decir nada, porque uno corría hasta peligro de vida. Bueno, muy interesantísimo. Estuvo en Buenos Aires, exiliado, ¿no? Que ya de adolescente, ver el desarraigo un poco del país, ¿no? Que te tengas que seguir a tus padres, debe haber sido... Es terrible. Debe haber sido tremendo. Sí. Bueno, también conversamos con el redactor responsable de Diario El Serrano, el señor Pedro González, quien también era una adolescente en el 85. No sé qué edad tiene Pedro. Recién había salido de la escuela. Ah, bueno, sí, seguro. Y yo tenía 12, él tendría 13, 14. Era chico. Comenzaría el liceo, estaba... Igual yo me acuerdo de cosas por ejemplo, de venir la avenida Artigas y que enfrente al cuartel, en la pista carrera, había una barrera a partir de las 6:30 de la tarde y otra barrera a media cuadra para adelante del cuartel. Tenías que bordear el cuartel porque no podías pasar. Había unas barreras en esa época, cuando yo era gurí, eso me acuerdo. Escuchamos a Pedro a ver qué nos decía. Para mi generación era toda una novedad porque, fíjate que nosotros hicimos toda la escuela en dictadura. El último año justamente fue el 84. Entonces para nosotros era la primera vez en la vida que veíamos una campaña electoral con las restricciones que hoy nos damos cuenta, en el momento no, pero que había partidos, que se votaba, que se elegía. Una cosa que normalmente un niño con 4 o 5 años ya lo tiene que haber vivido por lo menos una vez en su vida. Nosotros con 11 no lo habíamos visto nunca. Lo más parecido había sido el plebiscito del 80, que tampoco era ni siquiera una campaña de una opción solamente. Entonces era algo completamente distinto y de repente nosotros tan chicos lo podíamos vivir un poco más abiertamente, por ser niños, que de pronto los adultos lo vivían un poco más con temor, si se quiere, o si no se quiere también con temor, con ciertas, porque no estaban todos los candidatos habilitados, por ejemplo. Y vos imaginate, un ciudadano común y corriente piensa, si los que tendrían que ser candidatos en muchos casos no los dejan ni ser candidatos, a mí ¿qué defensa tengo yo? Pero nosotros como gurises lo vivimos como algo distinto, como algo que se veía como una fiesta realmente y que nunca lo habíamos visto, porque realmente hasta, ya te digo, hasta que tuvimos 11 años no se había visto una elección. Esa es la realidad. Bueno, y Raúl también recordó cómo fue el regreso al país. El regreso fue muy lindo, sobre todo de reencuentro con familia, de reencuentro con amigos, de reencuentro. Yo en aquel momento, por razones familiares, no volví a Minas. Yo me fui como estudiante de secundaria, estaba terminando el liceo cuando me fui,
y volví ya como un joven. Mis padres ya no se radicaron en Minas cuando volvieron. Yo tampoco me radiqué en Minas en aquel momento, pero sí volví a Minas casi enseguida, al poco tiempo ya estuve acá. Y fue sobre todo, para nosotros fue reencuentro con muchos seres queridos, y en un momento muy especial, porque fue un momento de efervescencia de la libertad en el país. Todo el mundo tenía ganas de decir cosas, de expresarse, en un sentido, con ideas diferentes, pero era algo nuevo, digamos, para los uruguayos, y muchos o no lo habían vivido por muchos años, o habían crecido porque eran muy pequeños o eran niños cuando se inició la dictadura, sin haber podido disfrutar de la libertad. Y eso fue un baño de libertad, como fue el Río de la Libertad en el año 83, fue un baño de libertad para los uruguayos, a su vez muy tenso políticamente, porque una vez que terminó la dictadura, formalmente terminó la dictadura, comenzaron a haber muy fuertes polémicas entre los partidos políticos sobre temas vinculados a la dictadura. Por ejemplo, ¿qué hacer con los crímenes de lesa humanidad? Fue en ese momento que empieza todo el tema de la ley de caducidad, empieza a gestarse. Hay que recordar, si mal no recuerdo, la ley fue votada en el 86 y la democracia volvió en el 85. Y los militares que tenían la dictadura que todavía, los remanentes de la dictadura que todavía tenían un poder muy importante, sobre todo en las Fuerzas Armadas, pero también a nivel de los medios de comunicación y a nivel económico, presionaron muy fuertemente y tuvieron, en cierta forma, el beneplácito, la aceptación o la ayuda del gobierno en ese entonces, que estaba encabezado por Julio María Sanguinetti, para elaborar esa ley que hasta hoy nos sigue dando problemas, ¿no? Porque es una ley que nunca fue derogada, pero todo lo que son los procesamientos por los delitos de lesa humanidad que se están dando actualmente son posibles, o no porque se ignore la ley, sino porque en base a la legislación internacional, que no permite, digamos, por tratados además que fueron firmados por nuestro país, no permite que los delitos de lesa humanidad sean perdonados o sean extinguidos o sean beneficiados por amnistía, ¿no? Esa es la única razón por la que hay hoy ex represores detenidos, sobre todo en la cárcel de Punta Arenas, porque si fuera por la ley de caducidad sería muy difícil que eso sería posible, ¿no? Bueno, esa ley se gestó y estuvo en el centro de la polémica pública a partir del año 85, porque ya en ese momento se comenzó a hablar de ese tema, ¿no? Bueno, Raúl Bernengo también nos contaba, nos explicó un poco, se refirió a cómo vivió todo desde la prensa, ¿no? Mucho desde el lado de la prensa, y el impacto que tuvo en la familia de esto. Contémosle a la gente, que es lo que están desde el principio, que Bernengo Raúl estuvo con su familia exiliado. Claro. Acá ya venía el regreso, y cómo vivió este momento. La familia de Raúl Bernengo, los padres eran, el padre concretamente era el director de la Unión en ese momento. Y sí, por supuesto que fue censurado y sufrió directamente el peso de la dictadura. Entonces, obviamente... como diría alguien, la bota arriba. No, es terrible, o sea, es terrible lo que sucedió. Y bueno, Raúl reflexionó. A ver qué nos decía Bernengo. Bueno, yo no lo viví desde el punto de vista de como periodista o comunicador, no lo vi personalmente, porque yo cuando me fui a Uruguay tenía 16 años, era muy, muy chico. Pero tenía toda la referencia familiar, ¿no? Mis padres eran propietarios de la Unión, copropietarios, junto con Washington Guadalupe, en aquel momento, en el año en los años 60 y 70, y entonces viví muy de cerca todo el tema de la dictadura y los medios de comunicación y la libertad de expresión. Mi padre fue preso por Tupamaro en el año 1972, siendo director de la Unión. Él era director del diario La Unión cuando cae preso en junio de 1972.
Y cuando comienza la dictadura, un año después, en junio de 1973, mi familia era copropietaria del diario. Una familia de un Tupamaro, notoriamente una familia frente amplista, porque Minas era, si es chiquita ahora y todos nos conocemos, en el año 73 era más chica y más nos conocíamos en ese entonces, que además el Diario de la Unión en aquel momento tenía un peso enorme, porque era el principal medio de comunicación del departamento. Era el único diario. Y en una época que el diario era el centro de la comunicación, digamos, marcaba la agenda política mucho más fuertemente de lo que lo hace ahora, ¿no? Ahora los diarios somos un actor más de la comunicación, pero las redes sociales, la radio y la televisión, digo, han crecido, hay otros sectores que tienen que ver con la comunicación que han crecido mucho, pero en aquel momento era una institución muy fuerte, el diario. Y recuerdo que aquí hay una cosa muy, muy importante. Primero, la autocensura. O sea, en aquel momento, la Unión, para poder seguir saliendo, tuvo que autocensurarse de una manera atroz, porque si no lo cerraba. Yo recuerdo, incluso hace poco, veía que yo tengo guardados viejos diarios de aquellos años, y yo veía noticias y decía, pero esto parece escrito por un oficial militar, porque era tan pro dictadura lo que publicaba el Diario de la Unión en aquel momento. Y el Diario de la Unión, que mi padre preso y mi madre eran copropietarios. Y claro, yo pensaba, es que no tenía más remedio que publicar ciertas cosas o con cierto enfoque, porque se arriesgaban a una cuestión fundamental, era que siguiera existiendo el diario. Y para eso ¿había control? Había control, y yo creo recordar que hubo cierto periodo, no me acuerdo cuánto duró, pero creo recordar, no estoy 100% seguro, de que durante cierto tiempo había un oficial o un suboficial que revisaba todas las cosas que iban a salir en el diario y aprobaba o no aprobaba. Creo que hubo un periodo, no sé cuánto duró. No duró toda la dictadura. Lo que ocurrió durante todos los años, el resto de los años de la dictadura, es que hubo una autocensura para poder seguir existiendo como medio de comunicación, que fue primero muy dolorosa, ¿no? Porque uno sabía un montón de cosas que no podía decir, no podía publicar, porque corría peligro hasta la integridad personal. Podía terminar preso un periodista. Y recuerdo una de las actitudes más valientes que yo vi en aquellos años fue la del ahora fallecido médico Gregorio Martirena, el Goyo. El Goyo en aquel momento era blanco, después con el retorno a la democracia pasó a ser del Frente Amplio, pero en aquel momento era un militante, un dirigente blanco a nivel departamental, joven en aquel momento, en una etapa muy, muy peligrosa desde el punto de vista personal. Él acepta ser director de la Unión, en aquel momento figurar, era blanco, entonces, digamos, tenía cierta nivel de, por decirlo de alguna manera, de protección adicional que la que podría tener alguien identificado con el Frente Amplio, pero para él fue muy peligroso. Y él se jugó su libertad al aceptar ocupar ese lugar, ese cargo, que no me acuerdo durante cuánto tiempo fue. Para mí fue de una valentía desde el punto de vista personal y político muy importante. Bueno, tiene varias cuestiones para destacar. Lo último que decía Raúl Bernengo, a propósito también de la autocensura, que así como le pasó a La Unión, concretamente, a La Unión en ese momento, es algo que obviamente se replicaba en otros medios de comunicación. Así que era normal eso. Y la autocensura. Y no te quedaba otra. Si no te llegaba la orden. El riesgo era, claro, había riesgo de vida y era la realidad. Y también riesgo de clausura, ¿no? Por supuesto. Y la valentía también de Martirena, ¿no? El ceder su nombre y hacer las veces de director como en el nombre, también de forma también, por supuesto, de que el medio continuara, es para destacar, la verdad, el testimonio. Y bueno, Pedro también recordó cómo lo vivieron los medios de comunicación a este momento. Y es la esencia. Yo tengo recuerdos de niño de ver cómo clausuraban cosas. Había opciones que eran de repente directamente vinculadas con líneas políticas o con candidaturas y vos veías que parecían, hasta se hacían una publicidad y es como,
salían 2, 3 ediciones y ¡pap!, los clausuraban. También recuerdo que en ese mismo año clausuraron unos días el Canal 10, después de haberle hecho una nota a Hugo Batalla, cuando volvió al país, y entonces, cuando uno empieza a trabajar en un medio se da cuenta que la cosa era realmente complicada y que el abuso de poder constante, porque clausurar un medio o censurar cualquier cosa que piense distinto es totalmente antidemocrático. Ahí no hay dos opciones. Nadie defendió ninguna democracia haciendo eso, ni ninguna de las otras cosas tampoco, pero entonces vos ves realmente la importancia que tiene la prensa libre, poder fomentar la libertad de expresión constantemente. Es fundamental, o sea, no importa si el otro piensa distinto, que se puede expresar libremente es la esencia de una democracia, y esto es válido en una postura que sea contra cualquier totalitarismo, pero también en democracia cuando se intenta, no, eso no se puede hablar, no, al contrario, todo se puede hablar. Si a usted no le gusta y por eso dice, trata de que el otro no hable, y bueno, habría que ver cuáles son sus cualidades democráticas, ¿no? Porque estamos viviendo un momento complejo también en cuanto a que avanzan posturas de pensamiento único, totalmente antidemocráticas, por más que se rasguen las vestiduras en nombre de la democracia, de las libertades, de los derechos de esto o aquello, el pensamiento único es antidemocrático por naturaleza. Bueno, y ha sido un informe totalmente completo, y antes de irnos a la pausa y de vos mostrar la ropa y eso, vamos a saludar a los amigos de Bemas Home. ¿Querés renovar tu look de tu hogar? En Bemas Home está lo que vos necesitas. Además está el outlet de Bemas Home, que está en 25 pasando Carabajal, ahí en la mitad de la cuadra. Están los amigos del outlet de Bemas Home, que está buenísimo. 096-026-767. Tengo, no sé si me entró cosa de plátano en la garganta, que tengo la... ¿Plata? Plátano, ojalá plata, pero plátano. Bueno, yo me estoy cruzando ahí en cámara. Yo ahí me estoy cruzando, se veía mi perfil en cámara, pido la disculpa del caso. Pero bueno, sí, voy a mostrar el look, voy a correr el micrófono. Primero, mandarle un beso enorme y las felicitaciones a todas las chicas de Urban Glamour, ni que hablar a Adri Mesa, que comanda todo el equipo, que van a tener una inauguración muy especial. A partir del lunes la encuentran todos los servicios de Urban Glamour, de coloración, por ejemplo, de corte de pelo, de brushing, de lo que te quieras hacer, Pepe. Ahí en Urban Glamour, que va a estar a pasitos de donde estaba, en Roosevelt, entre Ituzaingó y Williman. Ahí van a encontrar Urban Glamour, no se lo pueden perder, totalmente renovadas todas las chicas. El maquillaje, bueno, después de lo que ha sido una semana ardua, Adriana Medina me salva la vida. Tienen que pasar por el atelier. Si tenés un casamiento, tenés un cumpleaños de 15, tenés un bautismo, ¿querés más maquillaje social? Puede ser también. En 18 de julio 710 está el atelier de Adriana Medina, que podés también hacerte de todo. También tiene depilación de cejas y bozo. Además, alquiler de vestidos y de los accesorios los encontrás ahí. Y colocación de pestañas también. Y bueno, y ahora les cuento. El look de hoy es de Eje Moda, que los encuentran de lunes a viernes de 9:30 a 12:30 y de 15 a 19, y los sábados de 9:30 a 13 horas en Domingo Pérez 533, con la colección nuevísima, unos colores hermosos. Mucho, también todavía sigue el chocolate, porque el color sigue de moda, pero además tenés unos, este coral, por ejemplo, está... Para mí era terracota. Es coral, unos colores hermosos, un look espectacular. Miren este vestido, les voy a mostrar. Ahí capaz que... JM es el planeta. Mirá qué modelo. Mirá. Modelo fresco, ¿no? Sí, divino para esta época. Yo me puse botas porque hoy mira lo amerita, ¿no? Estamos con estas temperaturas raras de un día calor y otro día medio fresquito, pero va con todo, ya les digo, va con sandalias, con botas, con lo que sea, sí. Muy bien. Pepe Presa. Vamos a la pausa. El último bloque y después viene, mirá, lluvia de alfajores. Sí, qué rico, pero además tenemos también otros testimonios para compartir con ustedes. Se viene Omar René. Se viene Omar René, que tiene una catarata de historia para contarnos. Vamos a la pausa.
Sabemos lo importante que es la alimentación de la familia y disfrutar de la mejor carne. Por eso te esperamos como siempre con nuestra gran variedad de cortes y productos de elaboración artesanal. Para una mayor comodidad, contamos con reparto a domicilio. Anote nuestro número, 444-333-88. Estamos en Echauri 726, casi Florencio Sánchez. Carnicería Insaurralde. Sabemos lo importante. Diano Propiedades es una empresa con 32 años de trayectoria ininterrumpida en el sector inmobiliario. Contamos con un equipo experimentado en constante capacitación, tasadores especializados, operador inmobiliario y rematador público, además de nuestro equipo de asesores legales. Somos parte de una amplia red de colaboradores en todo el país, como miembros oficiales de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay. Valoramos y gestionamos su propiedad con eficiencia. Invertimos y promocionamos su inmueble de forma diligente y efectiva. Brindamos un seguimiento personal a su propiedad. Trabajamos en horario extendido de lunes a lunes. Y en nuestras oficinas de lunes a viernes de 8 a 19 y los sábados de 8 a 13. No dude en hacer llegar su consulta por la vía que prefiera. info@dianopropiedades.com, www.dianopropiedades.com y por los teléfonos 443-3903, 099 93 90 35. Diano Propiedades. Peluquería y barbería Fish Styling de Bruno Álvarez los espera de lunes a sábados en sus locales de Sarandí 570, 33 686 e Ituzaingó, casi Miguel Barreiro. Por reservas al 098-407-562. Médica Uruguaya es un compromiso continuo con la salud de nuestros socios. Trabajamos para brindarles una experiencia médica única, en la que ofrecemos una gama de servicios pensados en su bienestar. Contamos con órdenes para medicina general y especialistas gratis, ticket de estudios a costos muy accesibles, carnet de salud gratis a socios y un amplio servicio de forma particular a no socios. Vos también podés ser parte de la familia Médica Uruguaya Minas, Rodó 647, esquina Valle y Ordóñez. Tu salud se merece lo mejor. La Cueva Social Club Hostel 095 75 89 13. Servicios snack, bar, pool de lunes a sábados. Masajes @spa_y_relax_. Makeup @denis_rip21. Tatú @la_cueva_inc 3. Ituzaingó, casi Miguel Barreiro. Síguenos en Instagram @la_cueva_minas. Vidrimas, carpintería en aluminio y Vidrimas, la ferretería los espera en su local de Luis Alberto de Herrera 777, a pasitos de los Tres Puentes. Puertas, ventanas, mamparas para baño y más. Herramientas manuales, eléctricas y a batería, tornillería, sanitaria, electricidad, artículos para la construcción, pinturería y más. Vidrimas, agende nuestro número 444-468-92. Muebles importados y de fabricación nacional, madera maciza, colchones, somiers, sillas y butacas, juegos de comedor, todo para el dormitorio y la sala. Lo pagas con la tarjeta que quieras. Búscanos en Facebook e Instagram. 25 esquina Washington Beltrán. Envío sin costo. Ve más Home. WhatsApp 096 026 767. Ve más Home. Un nuevo look para Minas. Ve más Home.
Bueno, y regresamos y comenzamos con el último bloque de este programa. Y ahora, Pepe, vamos a escuchar a un referente. Omar René. Exactamente, con más de 60 años de trayectoria en el periodismo. Por supuesto que Omar René Guillén sabe muchísimo y ha vivido también muchas historias dentro del periodismo. Y por supuesto que vivió esta época, ¿no? Vivió momento. todas las épocas, creo, ¿no? Por supuesto que sí. Así que ahora vamos a escuchar el aporte de Omar René Guillén, lo que nos comentaba a propósito de lo que fue el regreso a la democracia. Estaba en Canal 13, que era en ese momento, y en Emisoras del Este, como siempre. Y bueno, fue un cambio sustancial, digamos, porque veníamos de menos noticias, es decir, aparecieron más noticias porque empezaron a aparecer los políticos, empezaron a hacer notas y aparecieron noticias. Yo había trabajado mucho en policiales cuando era dictadura, pero después que recibí algunos frenazos dejé un poco. Trabajaba mucho con el centro comercial, digamos, con la Unión Médica, con todo eso. Buscaba noticias en ese ámbito. Y en el fútbol era fundamental, con los cuidados necesarios. Por las palabras que decíamos y eso. Y bueno, cuando vino esto fue una alegría, indudablemente, para mí personalmente, se me amplió el campo de acción en el periodismo, me facilitaron las cosas y también de alguna manera extrañaba, uno se mantiene con eso, fueron 15 años, entonces vos extrañabas que tenías tanta soltura, pero fue un paso gigantesco. El primer paso que dimos fue precisamente en los medios de comunicación, que tuvimos libertad de acción, que se terminaron las palabras que no se podían decir, que a quien no se podía nombrar, ahora se podían nombrar a todos, olimareños, a lo que fuera, y antes no se podía hablar de Citarrosa, en fin. No se podía nombrar ningún político, nos quedaba una cajita muy chica para movernos y una vez que vino la democracia nos encontramos más cómodos y fuimos reaprendiendo un poco, por lo menos en mi caso, porque fueron 15 años donde uno ya te habías acostumbrado a trabajar con eso, a saber que no podías decir tal palabra, tal otra, no podías dejar cosas medias, nombrar las autoridades tal cual correspondía, ¿no? Porque si no eras observado, en fin, todas esas cosas pasaron. Entonces entramos en un periodo realmente espléndido como estamos ahora, ¿no? Pero seguro la disfrutamos muchísimo de venir de algo que era oprimido y que estaba muy controlado. Y sabíamos que nos estaban controlando el Molino Viejo, por ejemplo, donde estaban instalados los aparatos estaba el coronel Torres, que era el que controlaba precisamente todos los movimientos periodísticos de radio y televisión. Acá había un canal solo, dos radios, y el diario La Unión, que era obviamente que había tenido muchos problemas porque sus principales estaban presos, la mayoría. Entonces Bernengo, Puchetto, eso, Guadalupe se había salvado nomás. Y bueno, y de los funcionarios, creo que uno de los únicos que me salvé fui yo, los demás cayeron por distintas circunstancias, ¿no? Y bueno, ahora nos encontramos navegando en mar abierto. Fabuloso, pues la verdad que fue hermoso para todos nosotros, por lo menos en mi caso, y creo que todos los colegas, todos lo mismo, sentíamos lo mismo de estar con comodidad, trabajando con comodidad, porque antes estaba trabajando en cierto modo restringido, por todas esas circunstancias, más allá de alguna jugada que me mandé a veces de no llevar un cassette o algo de eso para hacer una grabación, bueno, pero el resto la fuimos llevando. Se sufría un poco, pero la verdad que cuando volvió la democracia fue hermoso. Hay que defender la democracia siempre por eso. Es fundamental, y de los medios de comunicación hay una gran responsabilidad en ese aspecto, por lo menos para mantenerla. Y también la parte política, pero los medios de comunicación tienen la oportunidad de llegar a toda la gente y decirle siempre que la democracia es un derecho inalienable, pero además fabuloso para el ser humano. Una cosa es estar oprimido y otra cosa es estar en democracia, que te da no la podemos destrozar, la democracia. No podemos hacer libertinaje de la libertad, pero hay que disfrutarla y apoyarla siempre. Bueno, y lo de Omar René, redondito, ¿no? Que un tipo que, como hablamos un poquito, las ha vivido todas, desde que antes de la dictadura, dentro de la dictadura y post dictadura, ¿no? Bueno, algo muy interesante que él comentaba era en cuanto al acceso a la información, ¿no? Muy restringido, y que claro, era un cambio brutal en democracia, por supuesto. Que ahora nosotros lo decimos con normalidad y capaz que estás escuchando el testimonio y te puede llamar la atención,
pero por supuesto ¿Sucedía esto? Claro, por supuesto, depende de la edad que tengas, Seguro, ¿no? los gurises chicos no tienen, es más o menos si lo llevas a este momento, decir, yo que sé, que tiene 20 años, ha visto toda la vida Uruguay clasificado al mundial. Sí. Decir, es normal clasificar, y no es normal. Bueno, imagínate extrapolarlo a algo que era tremendo, que por supuesto que te afectaba directamente en tu vida. En tu vida. Y bueno, y Omar lo resumía perfecto en ese sentido, en un ejemplo muy, muy característico. Lo que es el poder de resumen, ¿no? Sí, y también algo que decía Omar, bueno, también el tener que cuidar a la democracia y el tener que cuidar a la libertad de regarla, es como el amor, regarlo todos los días un poquito. Y hay que cuidarla. Para no perderlo. Sí. Hay que cuidarla, hay que respetarla y hay que valorar mucho a lo que es la democracia. Bueno, vamos a ir al último informe, al último pedacito, que es Pedro, de Diario El Serrano, reflexionó sobre el rol de la ciudadanía en cuidar la democracia, cosa que es muy, muy importante. Es esencial, democracia es gobierno del pueblo. Por lo tanto, el ciudadano, si no quiere que gobiernen en exclusiva determinados grupos sociales, bueno, el pueblo en general tiene que defender el sistema democrático. También poniéndole límites a los políticos. Y el límite no se pone solamente en las urnas. Democracia no es ir a votar cada 5 años. Eso puede ser incluso un autoritarismo con elecciones. Democracia es todos los días y decir, usted es mi represor, yo lo voté, bueno, o sin decirle, porque por algo el voto es secreto también y debe serlo, para que no se cometan abusos de poder, que a veces se cometen igual, pero el ciudadano tiene que ir y ponerse en el rol de demos. El Kratos va a existir siempre, sea con una monarquía, pero de pueblo, de gobierno del pueblo. Eso es esencial y el ciudadano tiene un rol fundamental en eso. La ciudadanía tiene que defender sus derechos, ampliarlos. Ya sabemos que son secretos a voces a veces que determinados grupos, sea de poder económico, de otros tipos de poder, siempre buscan ser distintos al resto. Y bueno, todos iguales ante la ley. Esa es la esencia de la democracia. Pero me agarró como, me voy a acomodar de vuelta, porque Sí. me agarró como dándome la piolita, se me ha venido detrás. Bueno, distribuidora además es una empresa dedicada a la venta al por mayor de productos chacinados, lácteos y congelados, siempre apoyando al comercio. Los amigos de Distribuidora de Más, un saludo grande para todos ellos. ¿Necesitas algún repuesto, Pepe? Sí, me dice el teléfono de Distribuidora de Más que no lo veía. 099-279-828 y 099-055-922, Distribuidora de Más. ¿Qué dice mi amigo Chiqui? Bueno, todos los repuestos están en Chiqui Repuestos Multimarcas, pero además también tiene una gran línea en lubricantes, filtros y correas. Están en Chiqui Repuestos Multimarcas en Rodó 507 y te podés comunicar, podés mandar WhatsApp al 099-265-076 y también por teléfono al 442-3294. Carnicería Orral, le digo a la gente que no es que me paré por romperle estoy como Ever Ludueña, me tiró el gemelo, me tuve que parar porque me había tirado el gemelo y estoy igual que Ever Ludueña. Carnicería Orral te ofrece lo mejor en carne, todo para tu asado el domingo y los mejores cortes y chorizos. Carnicería Orralde es sinónimo de calidad, de higiene y atención. Contamos con envío a domicilio 444-333-88, Yauri 726, los amigos de Carnicería Urralde. El legendario. Ay, es mi favorito ese. Uno para es usted. Mi favorito, me uno para encanta. Carlitos. Y otro para Jasper. Son dos para mí y uno para Lázaro y otro para el J. ¿Está? Sí, me parece muy bien. Y aquí está el origen legendario de alfajores. Siempre me agarro un... Este es mi favorito. Ahí está muy bien. Les voy a decir, este me encanta, la masa tiene cacao y la cobertura es de chocolate blanco, es espectacular, es tan rico, es el postre ideal que por supuesto que... Lo pones en la heladera y lo sacás, ¿qué helado ni helado? No, lo más rico, espectacular. alfajores extra de la Sierra de Mina. Nos vamos. Nos vamos. Qué rápido se me fue. Sí, la verdad, esperamos realmente que hayan disfrutado de este programa, que haya servido también para reflexionar. Y el año 25 está muy marcado, por supuesto, lo que es la independencia.
son los 200 años del proceso independentista, ¿no? Que culmina, por supuesto, después con la Convención Preliminar de Paz en el 28 y la Constitución de la República en el 30. Y por supuesto que eso marcó muchísimo y hace a la identidad de este país y hace a la nación también que somos. Pero la democracia, Pepe, también merecía su homenaje, también merecía ser recordada y por supuesto que merece ser valorada y cuidada todos los días. Y de esa forma tenemos que estar comprometidos absolutamente todos. Desde el periodismo, desde la prensa, ni que hablar que el compromiso hay que redoblarlo todos los días. En el manejo de la información, en el que la sociedad pueda estar más informada y con buena información. No hablamos en este momento de lo que son las fake news, pero claramente atentan directamente con lo que es la democracia y ahí tenemos que tener un cuidado muy especial los periodistas, pero también todos aquellos que ocupan esos lugares de relevancia y de opinión pública y que generan opinión y generan también, por supuesto, que la gente se haga una idea de determinados temas. También hay que tener cuidado con lo que son las fake news que atentan directamente. Desde nuestro lugar no podía faltar en un año tan especial, en los 40 años de democracia ininterrumpida, tratar este tema, así que esperamos que lo hayan disfrutado y que sirva de reflexión en sus casas, que haya sido disparador de temas y de recuerdos también, pero sobre todo que unifique ese mensaje y de llegar también a la conclusión de que hay que seguirla cuidando, seguirla valorando y también continuar con esta democracia tan fuerte que tenemos. Muy bien, dicho lo cual nos vamos. Nos reencontramos en 20 días por ahí con otro tremendo informe de la manera de palabras más, palabras menos. Modo TV, un gusto haber estado esta noche más con usted, Karen. Nos vemos mañana a las 9 en Brújula y en la tarde en Palabra Más, siempre en Federal FM o en Minas Cablevisión, en Minas Cable Rural. Que pasen bien. Chau, chau.